Somos los herederos legítimos de los padres de la patria y juntos haremos la segunda independencia. El 4 de septiembre de 1970 gana la elección el candidato Salvador Allende del Partido Unidad Popular, siendo el primer presidente socialista en la historia de Chile. Era como una novedad, no era una cosa que tuviéramos una mala visión ni buena, era que raro. Todo el mundo, especialmente del campo, tenía mucha esperanza de que la vida se le arreglara, pero con el tiempo la cosa no era tan feliz como ellos la pintaban. No asumía un fracaso en ningún caso, pero tampoco tenía buenas expectativas de acuerdo a lo que uno sigue informando. Con la investidura de Salvador Allende Gossens como presidente de Chile el 3 de noviembre de 1970, se inició en el país el más ambicioso proceso de cambios sociales, económicos y políticos del que haya sido testigo Chile durante su historia. Sí, cambió absolutamente. Desde los alimentos para adelante, la tranquilidad, todo fue creciendo, el ambiente bélico creció ostensiblemente. Cuando estaba Allende, había un desorden increíble en todas las cosas. Los choferes eran muy macanudos y ofendían a los estudiantes. Incluso los buses a veces iban con poca gente, y si uno se sentaba, ellos lo hacían por ponerse de pie. Toda la mercadería era escasa, ¿no? Entonces no eran grandes gallos que llegaban a veces en las noches en camiones a vender mercadería, y la gente salía a las 1 o 2 de la mañana a comprar lo que se llamaba en el mercado negro. Todo se fue, toda la producción de alimentos que había en Chile se fue destruyendo. Y las empresas se las tomaban, las panaderías, todo. Ahora, las peleas eran entre todos, o sea, en los colegios, como te digo, los alumnos llegaban con linchaco, todos andaban armados. El proyecto socialista de la Unidad Popular se planteó desde una perspectiva nacional, patriótica y de construcción y profundización del poder popular, conceptos defendidos por el propio partido en sus diferentes publicaciones y discursos de sus líderes. El conjunto de las medidas tomadas e iniciadas por el gobierno reforzaron objetivamente la potencialidad revolucionaria de la situación y agudizaron la polarización de las clases y de las ideologías. No fue siempre esto fue creciendo, no sé, porque además empezaron a llegar extremistas a Chile de extranjeros, ¿ya? Estaba ahí gente preparada para la guerrilla. Lo que pasa es que como el gobierno estaba tratando de sacarle todos los recursos a la gente que poseía riqueza, muchos de esa gente se fue del país. Entonces después ya no hallaban a quién quitarle lo poco de recursos económicos que tenían en los bancos. Es que es difícil escoger un minuto, porque esto como que empieza a crecer. No sé. Yo diría que después de unas elecciones y que hubo un fraude, y yo diría que eso fue un minuto de elecciones parlamentarias. Durante los años 70 en Chile, la moda, la vestimenta y los peinados juveniles reflejaban una fuerte polarización social y política influida por el contexto de la Guerra Fría. Así, la apariencia juvenil, ropa, peinados y estilos se transformó en un reflejo visible de las divisiones ideológicas y culturales de la época. Es que en esa época había una moda como de los pantalones pata elefante, poleras, qué sé yo. Eran como un poco copiando a los británicos, a los norteamericanos. En la primera
etapa del movimiento todavía nos preocupábamos de eso, todavía salíamos a los bailes, que había en el colegio, pero después ya no existía. En ese tiempo de Allende, andaban como ellas querían, trasfalaria, desorden, la gente no se vestía bien, se vestía mal. Se usaban los pantalones pata elefante, la juventud bailaba música extranjera como el twist, los jóvenes usaban el pelo largo, bigotes. Entonces existía el movimiento hippie que era mundial. Deportista, jugaba fútbol, digamos, a baile. Pero como te digo, en el primer año, por así decirlo, bueno, después ya todo eso se fue eliminando, porque no te dejaban salir. No, pero no te dejaban salir tu familia, porque las peleas eran en la esquina, no eran 10 cuadras más allá. Habían grupos de ambos lados y en todos los barrios había, ya hoy están los de allá, están los de acá, así era la pelea. La pelea en todos lados. Ahí van. Son las 12 del día, 9 minutos 30 segundos. Esta es Radio Cooperativa, 11 de septiembre de 1973. El centro de Santiago se está convirtiendo en un campo de batalla. El 11 de septiembre de 1973 ocurrió lo que muchos estaban esperando, un golpe de Estado. Las Fuerzas Armadas, dirigidas por Augusto Pinochet, derrocaron al presidente Salvador Allende e instauraron una dictadura militar en Chile. Y nosotros salimos ese día. Porque el ambiente ya estaba, como te digo, muy peligroso, casi no salíamos y cuando ya no escuchamos temprano las noticias, nadie se movía de la casa. Pero no sabíamos qué venía, pues no sabíamos porque no se podía salir a la calle, no se podía hacer nada. En la noche anterior al golpe, el día 10, yo tenía que terminar un trabajo. Yo como a las 8 tenía que tomar el bus a Talca. Corrí hacia un paradero y cuando voy llegando al paradero, un amigo me dice, ¿para dónde vas? Entonces yo le dije, voy a la U. Y él me dijo, no, devuélvete a tu casa porque hubo un golpe militar en Santiago. Dijo, no se podía hacer nada. Esperando qué era lo que iba a pasar. Y ahí obligado a quedarme en mi casita ahí tranquilito. Durante una semana no se pudo salir a la calle, toque queda completo. Al principio, suponte un mes, toque queda total, que nadie podía salir a la calle. Todavía había horas para ir a comprar y había la persona que tenía que ir. Pero estuvimos más de un año, 2 años con toque queda siempre. El país se empezó a ordenar. Siempre ya ningún alumno iba al colegio con linchacos, con palos. Pasaste de que habían pelea todos los días, que no se podía andar en la calle, que todo eso, andaban todos tranquilitos. Porque además en todos lados andaban militares. Lo primero que recuerdo que el primer viaje después del golpe militar a la universidad, que había un control de carabineros, nos bajaron a todos del bus. Ahí nos bajaron y nos trajinaron y no sé lo que buscaban, pero a todo el mundo lo revisaban. Habían algunos que los detenían. Cambió, la diferencia fue que había mercadería. Aumentó la tranquilidad, yo no te diría que la condición económica haya mejorado. Y la cosa no era fácil. La situación económica era terrible de mala. Pero a partir del año 76, como nos finiquitaron en septiembre, la necesidad era tremenda y grande, porque la gente no podía trabajar. Un compañero mío lo mataron. Yo conocí gente que se fue como exiliado. Pero se sabía 8 años antes, se cumplió plenamente. A Pinochet, como alguien dijo el rey, que lo sacaron, no lo sacaron. Él perdió una elección, así se fue. Por el voto ciudadano perdió. Porcentaje para la opción no, 54.68%. Más que prosperidad, libertad. Libertad, porque la gente de izquierda se sentía reprimida por el gobierno. Y además el presidente que asumió, que fue Elwin, fue de una
inteligencia emocional, le llamaría yo, notable. Realizar este trabajo sobre el gobierno de Allende y el golpe militar de 1973 fue una experiencia muy significativa. A través de las entrevistas a nuestros abuelos, comprendimos que la historia no solo se cuenta con fechas, sino también con vivencias personales. Muchos recordaron el gobierno de Allende con esperanza por los cambios sociales, mientras que otros mencionaron la división y tensión del país. El golpe de 1973 fue muy relatado como un momento de miedo, dolor y represión, pero también de solidaridad. Como grupo aprendimos el valor de escuchar y respetar, de comprender distintas miradas y de mantener viva la memoria histórica. Este trabajo nos enseñó que la historia está en las voces de quienes la vivieron y que recordarla es clave para construir un futuro más justo.